predicen que el Mesías descenderá de la dinastía real más poderosa de la historia de Israel, la casa del rey David, el hombre que dio muerte al gigante Goliat. En principio parece poco probable que Jesús pudiera estar relacionado con un personaje tan legendario. Pero cuando Tony analiza los evangelios, encuentra pruebas de que no es tan descabellado. Las primeras páginas de Mateo y Lucas están repletas de genealogías detalladas que localizan a los antepasados de Jesús a través de las generaciones. Cuando leí por primera vez los evangelios me quedé asombrado de que contuvieran genealogías, y en realidad no las estaba buscando. Pero aún más sorprendente era que estas genealogías remontaran el árbol genealógico de Jesús hasta los tiempos del mismísimo rey David. Es una afirmación increíble y controvertida. Jesús y sus hermanos podrían haber sido miembros de la familia real más eminente de la historia judía. Pero algunos especialistas dudan de que Jesús descendiera realmente de David. Creen que los evangelistas se inventaron sus antecedentes reales. Algunos especialistas piensan que las genealogías de los evangelios no son exactas y que son demasiado buenas para ser verdad, tratando de unir a Jesús con David para hacer de Jesús el Mesías, el hijo de David. Tony necesita una fuente independiente que pruebe las afirmaciones de los evangelios. El doctor Neil Rosenstein cuenta con pruebas decisivas que confirman que Jesús y sus hermanos eran realmente descendientes del rey David. Rosenstein ha vuelto a traducir un documento del siglo II en el que no se ven motivos para inventar la genealogía de Jesús, un texto judío que relaciona a Jesús con la línea de David. El Talmud conserva una declaración interesante de cuando tuvo lugar el juicio de Jesús y lo llevaban a ejecutar. El comentario dice que él era Kalob Lamahut, lo que en hebreo significa que estaba relacionado con el gobierno. No obstante, dichas palabras hebreas pueden también traducirse como relacionado con la realeza. Y por eso considero que esto prueba y respalda la afirmación de los evangelios de que era descendiente de David. Si la familia de Jesús descendía del rey David, tenía motivos para esperar que el Mesías judío naciera dentro de su estirpe. Y los nombres que María escogió para sus hijos indican claramente que ella podría haber albergado esa esperanza. Los nombres de Judas, Simón e incluso Jesús provenían de famosos héroes militares galileos y reflejaban el deseo de María de que pudieran desempeñar un papel determinante en el futuro de su país. Bruce Chilton ha investigado el significado de los nombres en el siglo I. Cuando se decide poner a un niño un nombre simbólico, de modo que se identifique con las esperanzas de un movimiento, se está abriendo la puerta a la posibilidad de que ese niño también forme parte de dicho movimiento. En el caso de María, supondría la esperanza de que uno de sus hijos, o tal vez todos, pudieran ser parte de la salvación final de Galilea, arrebatada de manos romanas y, en su lugar, regida por el reinado de Dios. Neil Rosenstein está convencido de que Jesús y sus hermanos se habrían criado entre esas esperanzas. La familia de Jesús habría sabido lo de su prestigioso descendiente, y María y José se habrían dado cuenta de las posibilidades de que un miembro de su familia pudiera convertirse en el Mesías. La familia de Jesús pudo haber esperado que el futuro líder de Israel surgiera de entre sus miembros. Pero Tony se cuestiona por qué fue precisamente Jesús. Tony Burrows nos desvela cómo Jesús destacó sobre sus hermanos y por qué su familia vio en él al Salvador de Israel.
Tradicionalmente se ha contemplado a Jesús como un hombre con una misión que cumplir y que en gran parte actuaba en solitario. Pero nuestro genealogista ha descubierto que Jesús formaba parte de una inmensa familia que creía que descendía de una de las dinastías más poderosas de la historia judía. Una dinastía que habría estado esperando el nacimiento del Mesías dentro de su linaje. Ahora, Tony quiere saber qué hizo pensar a la familia de Jesús que él fuera el Mesías. Y se dirige a Galilea, al norte de Israel, para averiguarlo. Sabiendo que Jesús tenía 4 hermanos y que todos ellos eran descendientes de David, me pregunto qué habría en él para que la familia pensara que era distinto a los otros 4. Los evangelios recogen un acontecimiento en los primeros años de la vida de Jesús que posiblemente mostrara a María y José que su hijo era especial. El Evangelio de Lucas dice que cuando Jesús tenía 12 años, emprendió un viaje que cambió su vida. Una peregrinación familiar a Jerusalén, el centro del mundo judío. Las familias viajaron unidas en grandes grupos y a pie. El viaje duró unos 5 días. Con este jeep solo tardaré un par de horas. Pero para Jesús y su familia, probablemente fue un viaje agotador. Después de una caminata tan larga, debió de ser un alivio llegar por fin a su destino. Jim, cuando Jesús y su familia llegaron por primera vez a Jerusalén, ¿en qué dirección habrían venido y qué camino habrían tomado? Habrían llegado desde el norte donde está Galilea y probablemente habrían bajado por el Valle del Jordán, subido al Monte de los Olivos y después entrado en la ciudad. Todos estos edificios no estarían aquí. ¿Qué aspecto habría tenido Jerusalén cuando ellos vinieron? Lo que ahora estás mirando es una mezquita y en la antigüedad era ahí donde se encontraba el gran templo. Jerusalén en la época de Jesús era mucho más impresionante que ahora. Y cuando de niño vio el templo, descubrió lo que era una de las maravillas del mundo antiguo. Para un niño que solo conocía los campos y las montañas de Galilea, debió de ser fascinante. Pero para la familia de Jesús el viaje fue memorable por un motivo muy diferente. El Evangelio narra que al final de la visita, cuando María y José emprendieron el regreso a Nazaret, se dieron cuenta de que Jesús había desaparecido. Entonces volvieron al templo y lo encontraron allí. María y José descubrieron que estaba allí en el templo, hablando con los escribas y los grandes maestros sobre los aspectos de la ley y de las escrituras. Y los escritos dicen que aquellos se quedaron maravillados por su cultura e inteligencia. El Evangelio de Lucas insinúa que esta circunstancia hizo ver a María que Jesús era diferente de sus otros hijos. Mientras la familia reunida volvía a Nazaret, Lucas dice que María guardaba todas estas cosas en su corazón. ¿En qué pensaba María? Supongo que en ese momento empezó a pensar, no es como nosotros, tiene dones especiales. Puede que sea natural que María pensara que Jesús fuera único, pero ¿por qué sus hermanos creían lo mismo? Tony halla la respuesta en una de las historias bíblicas más renombradas, las bodas de Caná. El detective y genealogista Tony Burrows ha averiguado que algunos de los hermanos de Jesús y posiblemente una de sus hermanas fueran también sus discípulos. Pero Tony también quiere saber por qué eligieron seguirle y encuentra una pista reveladora en el Evangelio de Juan.
Juan describe una boda en la que ocurrió algo extraordinario, algo que hizo que los hermanos de Jesús se tomaran más en serio su mensaje. Se cuenta que el vino de los anfitriones se había terminado, y Jesús dijo a uno de los sirvientes que llenara de agua las tinajas vacías. Cuando se sirvió su contenido, el agua se había convertido en vino. Debió de ser un momento increíble. El Evangelio de Juan relata que a consecuencia de ello los discípulos creyeron en él. Si alguno de los hermanos hubiera sido discípulo suyo, las bodas de Caná habrían sido una revelación, ya que el relato dice que fue cuando los discípulos creyeron en él. Vendría a decir que ahora sus hermanos lo veían con otros ojos. Este hombre era capaz de realizar un asombroso milagro. Tras las bodas de Caná, la familia de Jesús tuvo motivos para pensar que éste tenía el poder de liberar a Israel. Pese a ello, la visión tradicional sugiere que cuando la misión de Jesús alcanzó su punto culminante en Jerusalén, el Mesías obraba a solas, sin el apoyo de sus familiares. Pero Tony está a punto de descubrir que la familia de Jesús permaneció con él hasta el final. El genealogista Tony Burrows ha averiguado que la familia de Jesús jugó un papel importantísimo en su vida y en su misión. Pero también desea saber si se involucró en la última semana de su vida. La tradición dice que ni su madre ni sus hermanos representaron un papel importante. Sin embargo, cuando Tony vuelve a estudiar los evangelios, deduce que la familia de Jesús habría estado muy presente en los acontecimientos que se desencadenaron durante la última semana en Jerusalén. El Evangelio de Lucas describe cómo las mujeres de Galilea siguieron a Jesús hasta Jerusalén durante la fiesta de la Pascua judía. Dado que su madre siempre le había apoyado, es completamente natural que se encontrara entre quienes le acompañaban. María fue testigo de las impresionantes escenas que presenció su hijo a la entrada de la ciudad. Las multitudes recibieron a Jesús con aclamaciones y le acogieron como el Hijo de David, el Mesías. Una bienvenida como esta hizo pensar a su familia que se acercaba el momento